Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero mostraros el software Xtool Creative Space, que es el programa con el que se manejan las máquinas de Xtool, en mi caso la Xtool M1. Y el motivo de este vídeo es, por un lado, por todos aquellos que me estáis preguntando si el programa es difícil de manejar. Al final esta es una pregunta un poquito subjetiva, así que yo creo que lo mejor es enseñaros el programa y que lo valoréis por vosotros mismos. Y por otro lado también para que aquellos que ya tengáis la máquina os resulte más fácil navegar por este programa y saber dónde están colocadas las distintas herramientas. Así que vamos a echarle un vistazo. Voy a comenzar por la esquina superior izquierda, donde tenemos dos botones principales. Uno que dice ajustes, en el que simplemente voy a entrar porque desde aquí podemos cambiar las unidades de medida con las que trabajamos en el programa, o bien milímetros o bien pulgadas. Y por otro lado tenemos el botón de archivo, desde el que vamos a poder abrir y guardar nuestros proyectos. Pero ojo, porque cuando trabajamos con la opción de abrir proyecto o guardar proyecto, lo que hacemos es trabajar con el formato propio del programa Xtool Creative Space, que tiene la extensión .xcs. Si lo que queremos es trabajar con otros formatos, ya sea formato de imagen o formato vectorial, tenemos que utilizar el botón de importar imagen, o bien desde la opción de archivo, o bien directamente desde este botón que nos aparece en la barra izquierda de herramientas. Así que si queréis trabajar con una imagen o con un vector, le damos a imagen y vemos que ya nos salen los formatos que podemos abrir. Como decía, formatos de imagen como puede ser JPG, GIF, PNG o PMP, pero también formatos vectoriales como puede ser SVG o DXF. Voy a abrir algunos de ejemplo. Este es un SVG, fijaros, ya lo tengo abierto, ya podría trabajar con él. O puedo abrir una imagen como por ejemplo esta en formato PNG. Cuando abrimos una imagen vemos que nos sale esta ventana de opciones donde vamos a poder modificar la imagen y además tenemos una opción para poder trazarla. Es muy sencillita de utilizar, le voy a dar a trazar, vemos que ya automáticamente nos genera este contorno de color azul. Tenemos unas opciones que podemos modificar y cuando lo tengamos le damos a guardar y vemos que ya tenemos por un lado la imagen de origen y por otro lado la imagen trazada. Así que, como veis, es súper sencillito trabajar con imágenes en este programa. Voy a seguir con las herramientas que encontramos en la barra de la izquierda. Tenemos esta opción de insertar para poder dibujar formas básicas como rectángulos o círculos. Voy a dibujar un par, pero en realidad, bueno, no tiene mayor complejidad, es súper sencillito. Tenemos también la opción de utilizar otras formas que no son las básicas, así que le damos a formas y nos aparece esta galería donde encontramos otras formas con las que podemos trabajar. Tenemos debajo la opción de texto, esta me parece muy interesante. Fijaros que en el momento en el que le he dado a texto ya me aparece este texto de ejemplo y para poder editarlo tenemos que hacerlo desde esta ventana de opciones que nos sale en la parte de la derecha. Si quiero cambiar el texto me vengo aquí y escribo el texto con el que quiera trabajar. Tenemos también el tamaño, que podemos trabajar por puntos, aunque también, como os imaginaréis, al salir la selección de cualquier objeto, podemos tirar desde estos manejadores para agrandarlo o hacerlo más pequeño conforme queramos y luego veremos que incluso podemos darle un tamaño personalizado en la barra superior que encontramos en el programa. Bueno, tenemos también la tipografía, vamos a poder utilizar cualquier fuente que tengamos instalada en nuestro ordenador. Tenemos el estilo, si es regular, italic o bold. Tenemos el espaciado para cambiar la distancia entre los caracteres. O también tenemos el interlineado, que es en el caso que tengamos varias líneas, para cambiar la separación que tenemos entre una línea y otra. Y tenemos también la alineación de los párrafos, izquierda, central o derecha. La verdad es que es muy intuitivo porque es la edición que encontramos en cualquier programa en el que podemos hacer una mínima edición de texto. Y por último tenemos esta opción que dice soldadura, que es como una opción de fusionar, que nos viene muy bien para este tipo de fuentes que tienen continuidad entre unos caracteres y otros. Y fijaros que le doy a soldadura y me fusiona unas letras con otras y me quedaría de esta manera. Eso sí, en el momento en el que hacemos la soldadura ya no sería un texto editable y fijaros que me ha desaparecido esa ventana. Así que voy a darle al botón de deshacer o control Z si queréis también para volver a ir el texto y que veáis una última opción que es para curvar nuestros textos y lo hacemos desde este manejador de aquí, súper intuitivo. Fijaros que al moverlo ya podemos cambiar la curvatura de nuestro texto y dejarlo como nosotros queramos.
Voy a dejarlo de nuevo así y le voy a dar a soldar y me dejo el texto por aquí. Tenemos debajo de la opción de texto una opción que dice vector, que es como una herramienta pluma de los programas vectoriales, como puede ser Adobe Illustrator, para que directamente dibujemos por puntos en el programa. Vamos haciendo puntos y nos lo va uniendo a través de una serie de líneas. Y de esta manera podemos dibujar directamente en el programa. Es una herramienta muy sencillita, pero bueno, para determinadas formas nos puede ser de utilidad. Y luego si queremos editarlo hacemos doble clic, nos vuelven a aparecer los puntos, podemos modificarlos y también podemos convertirlos a curvas simplemente haciendo doble clic y vemos que nos salen los manejadores para poder trabajar con curvas. ¿Que quiero volver a tenerlo como antes? Hago doble clic y vemos que ya me lo deja de nuevo como lo tenía. Así que una herramienta de dibujo con pluma o dibujo vectorial. Debajo encontramos este botón que dice AI. Ya sabéis que la inteligencia artificial está de moda hoy en día, así que en el programa de Xtool Creative Space también vamos a encontrar una opción de inteligencia artificial para generar imágenes a partir de texto o generar imágenes a partir de imágenes. Yo en el tiempo en el que llevo usando este programa de Xtool Creative Space, de momento no he hecho uso de esta herramienta, pero si más adelante veo que puede ser de utilidad, pues haré un vídeo exclusivamente sobre esto, pero por el momento prefiero hacer un resumen general de todo lo que encontramos en el programa. También tenemos una opción que han añadido recientemente para poder generar tanto códigos QR como códigos de barra, y por último tenemos esta opción de extraer, que sería, digamos, como utilizar nuestra máquina como si fuese un escáner. Nuestra máquina en el interior lleva una cámara, así que podemos colocar algo que lleve una imagen en nuestra máquina y con este botón extraerlo y traerlo al programa para poder luego editarlo. Bueno, y por último aquí debajo tenemos para alternar entre el botón de selección o el botón de mano para poder mover nuestro documento. Tenemos también la ventana de capas por si queremos trabajar con distintas capas en el proyecto en el que estemos trabajando. Tenemos también la opción de zoom para hacer zoom in, zoom out, o la opción de ajustarlo a pantalla, y también vemos que podemos trabajar con distintos lienzos o distintos documentos. Para añadir otro le damos a más, para borrarlo desde la X, borrar, aceptar y listo. Súper sencillo y súper intuitivo. Vamos ahora rápidamente con estas herramientas que encontramos en esta barra horizontal de la parte superior del programa. Botón de deshacer y rehacer, básico en cualquier programa. El botón de contorno, que es para hacer desplazamientos. Selecciono por ejemplo aquí, me voy a contorno, puedo hacer desplazamiento interno o desplazamiento externo a la distancia que yo quiera, y cuando lo tengamos le damos a aceptar y ya lo tendríamos. Voy a hacerlo por ejemplo con el texto también. Aceptar y fijaros, ya lo tengo. Matriz es para crear repeticiones o copias. Selecciono lo que quiero replicar, le doy a matriz, en este caso por ejemplo matriz de cuadrícula, y selecciono las filas o columnas que quiero hacer de repetición. Por ejemplo, que quiero hacerme 4 copias, pues le doy a el número de líneas, acepto y ya tengo mis copias creadas. Podemos también cambiar el espaciado entre cada una de ellas, pero como digo, es una herramienta muy intuitiva, así que tampoco quiero dedicarle demasiado tiempo. Tenemos también el relleno inteligente, que en este caso no me sale activo porque no tengo la máquina encendida. En este caso sirve para si tenemos varios materiales, por ejemplo varios tags de madera colocadas en nuestra máquina, nos ayuda a colocar nuestros diseños sobre cada una de esas piezas. Tenemos la opción también de agrupar y desagrupar para poder trabajar con varios elementos en bloque. Agrupamos y vemos que ya podemos trabajar con esto en bloque. Que lo queremos por separado, pues simplemente le damos a desagrupar. Tenemos herramientas también de alinear, súper intuitivo con este esquema que sale a la izquierda de cada opción, así que seleccionamos lo que queramos alinear y pues por ejemplo al centro y al centro, y ya lo tenemos alineado. Tenemos también las opciones de ordenar para cambiar el orden de delante a atrás de nuestros elementos. Por ejemplo, yo quiero tener este por delante, pues me vengo aquí y le digo traer al frente, o al otro enviar detrás. De nuevo, súper intuitivo. Y luego tenemos unas opciones de combinar. Selecciono formas, combinar, y nos sirve para o bien unir o fusionar. Fijaros que me lo ha fusionado. O voy para atrás, selecciono sustraer, y como veis tenemos todas estas opciones de unir, sustraer, unir en superposición, que es crear la intersección, y en este caso sustraer en superposición,
que nos desaparecería las zonas en las que se superponen. Esto con poner dos formas básicas y probarlos se hace uno la idea súper fácil de para qué sirve cada una. Y tenemos por último la opción de reflejar para reflejar horizontalmente o verticalmente nuestros diseños. Y aquí tenemos por un lado la opción de posición. Fijaros que si cambio esto aquí, me cambia la posición, es decir, tenemos un eje X y un eje Y y podemos modificar desde aquí la posición donde queremos colocar cada elemento. Tenemos el tamaño, que podemos modificarlo directamente desde la selección de la figura, o si queremos darle un tamaño exacto, lo haríamos desde aquí. Por ejemplo, voy a poner 70. Y vemos que al darle a Enter ya me redimensiona mi figura. Y lo mismo con la rotación. Podemos hacerlo desde esta casilla de aquí, por ejemplo 45 grados, o podemos también hacerlo desde este manejador que nos sale cuando tenemos seleccionada la figura. Y por último vemos que nos sale aquí esto que dice Corner Radius, que es el radio de la esquina y es para estas figuras de este tipo. Voy a hacerla más grande para que podamos modificar el borde y crearlos con bordes redondeados. Así que todo es súper intuitivo y la verdad es que en general el programa no tiene demasiadas herramientas. Voy a ir borrando algunos elementos y seguimos viendo más opciones. Voy a pasar rápidamente por todo este menú que tenemos en la parte superior porque la mayoría de estas opciones nos llevan o nos redirigen a páginas web externas que pertenecen a Xtool, como por ejemplo los de comunidad, soporte o tienda. Y eso sí, es interesante la opción de proyectos, que sería una biblioteca de proyectos con los que podemos trabajar. Voy a volver aquí, este sería el centro de proyectos. Podemos filtrar, por ejemplo, por el tipo de máquina, filtrar por el tipo de material con el que queramos trabajar y si vemos algún proyecto que queramos realizar, le damos a Enter, nos sale la descripción y si queremos realizarlo, iniciamos proyecto y nos pasa este archivo a nuestro programa de Xtool Creative Space para que podamos trabajar con él. En principio yo no estoy utilizando proyectos de los que vienen en esta biblioteca, así que bueno, si veo que es interesante, pues de nuevo más adelante me extenderé sobre esto. Así que como decía, voy a dejar esta barra de aquí porque tampoco es que tenga demasiadas cosas interesantes o por lo menos bajo mi punto de vista. Vamos ahora con esta barra de la derecha que ya van a ser la barra en la que vamos o la ventana en la que vamos a configurar todo lo referente a los trabajos que podemos hacer con nuestra máquina. Vemos que lo primero que nos aparece es nuestra máquina, si queremos conectar el dispositivo directamente le damos a conectar. Yo suelo tenerlo por USB, pero también podemos conectarlo a la Wi-Fi. Ahora mismo tengo la máquina apagada, así que por eso no lo encuentra. Tenemos aquí súper importante los trabajos que podemos hacer con nuestra máquina. Recordar que nuestra máquina tiene un láser, pero también una cuchilla de corte, así que estas tres primeras opciones serían para el trabajo con láser y estas dos opciones serían para el trabajo con cuchilla. Tenemos corte cuchilla, la opción de imprimir y cortar. Esta máquina no imprime, pero podemos combinarla con nuestra impresora, como hacemos con los plotes de corte de otras máquinas, como puede ser Silhouette o la marca Cricut, así que tenemos también disponible esa opción. Y el láser tenemos varias opciones también, porque podemos trabajar con el láser en superficies planas o el láser cilíndrico cuando trabajamos con superficies que son curvadas. En principio voy a dejarlo así. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en función de lo que seleccionemos en esta opción, es decir, del trabajo que queramos hacer, nos cambia lo que aparece en la parte inferior. Por ejemplo, si le doy a corte de cuchilla, no nos va a aparecer la opción del grosor de material, porque da por hecho que vamos a trabajar con el tapete de corte y con materiales planos. Bueno, vuelvo a láser plano. Y aquí vemos que tenemos la selección de material. En material definido por el usuario es para que seleccionemos nosotros el tipo de material con el que vamos a trabajar y pongamos nosotros, por ejemplo, el grosor de forma manual. Que tengo un material de 2 milímetros, pues pongo 2 milímetros. Pero aparte tenemos esta opción que creo que es muy interesante, que es la de medición automática. Y es que nuestra máquina tiene un sensor que nos ayuda a hacer la medición del grosor de nuestros materiales. Y en principio, pues bueno, como queramos, podemos trabajar con material definido por el usuario o si no, podemos irnos al listado de materiales que tiene Xtool. Le doy a más y fijaros que me salen listados todos los materiales que tenemos disponibles. Que vamos a utilizar un material de los de Xtool o similar a los de Xtool,
pues lo seleccionamos de la lista, le damos a uso y vemos que ya nos configura lo referente al grosor del material. Y vemos que debajo nos aparece altura elevada y es para que seleccionemos si estamos utilizando o no los prismas triangulares que vienen con nuestra máquina que nos sirven para elevar el material. Así que si vamos a cortar, por ejemplo, este tipo de madera y vamos a utilizar los prismas, tenemos que seleccionarlo. Así la máquina sabrá que tiene los prismas y aparte los 3 milímetros de grosor de nuestro material. Bueno, pues en principio estas opciones son muy sencillitas y, como digo, son bastante intuitivas, y lo que voy a hacer es encender la máquina para poder ver otras opciones adicionales. En el momento en el que encendemos la máquina, vemos que el documento que estaba en blanco se nos cambia por una fotografía que nos hace la cámara que tenemos en el interior de la máquina para que podamos ver lo que hemos colocado dentro, en este caso nuestro material. Así que bueno, pues en este caso yo he colocado una madera dentro simplemente para que vieseis algo, y una vez que tenemos esta imagen de lo que tenemos dentro, ya podríamos coger nuestro diseño, escalarlo y llevarlo sobre el material sobre el que queremos trabajar. Fijaros que en el momento en el que he seleccionado la forma, me ha salido en esta ventana estas opciones, y es que aquí es donde vamos a decidir qué es lo que queremos hacer con el elemento que hemos seleccionado, si queremos marcar, si queremos grabar y si queremos cortar. Y esto es importante saberlo, sobre todo si tenemos varios elementos, porque tendremos que, si queremos hacer cosas diferentes, ir seleccionando cada elemento y marcar la opción que nosotros queramos. Voy a dibujarme, por ejemplo, un rectángulo. Y vamos a imaginar que yo quiero grabar lo que encontramos en el interior, que sería la plantita, y que quiero cortar por el exterior. Entonces, en este caso lo que haría es seleccionar la plantita, venirme a este menú y seleccionar lo que quiero hacer. Si le doy a marcar, simplemente me va a grabar el contorno exterior. Si le doy a grabar, vemos que directamente nos hace un relleno para que grabe todo lo que es el interior de esa figura que tenemos seleccionada. Y si queremos cortar, vemos que solo nos marca el contorno, y además vemos que en cada caso nos van cambiando estas opciones que nos aparecen aquí abajo. Que no os preocupéis, que ahora entraré en eso, pero fijaros que yo, por ejemplo, lo que querría hacer en este caso es esto seleccionarlo para grabar y esto seleccionarlo para cortar. Y ahora sí, una vez que sabemos qué es lo que queremos hacer con cada cosa, nos fijamos en los ajustes. En el caso en el que hayamos seleccionado un material que viene predefinido en el programa, lo que va a hacer es que en el momento en el que seleccionamos una de estas opciones, nos va automáticamente a colocar los ajustes de alimentación y velocidad, que alimentación va a ser la potencia del láser y la velocidad, que va a ser la rapidez con la que se va a mover ese láser. Así que fijaros que para la opción de grabar con este material que viene predefinido, me selecciona un láser a 70 de porcentaje de potencia y una velocidad de 175. Y luego también tenemos el paso, que es la cantidad de veces que queremos que pase por el mismo sitio. Si selecciono la línea que queremos cortar, fijaros que nos aparece el láser con potencia al 100% y la velocidad nos la ha bajado al 5. Y aquí de nuevo paso 1, porque solo necesita pasar una vez por esta línea para hacer el corte en este material. Así que visto esto, una de las recomendaciones que os hago es que para empezar empecéis con materiales de los que vienen predefinidos en el programa o que sean similares a estos materiales que, como digo, vienen listados. ¿Por qué? Porque directamente nos da esa configuración. Conforme vayáis utilizando la máquina y el programa y probéis en distintos materiales, os resultará más fácil configurar de forma manual la opción de alimentación o de potencia del láser y de velocidad. Bueno, vemos que en la opción de grabar nos sale también otras opciones adicionales del número de líneas que queremos que nos haga por centímetro, es decir, la cantidad de relleno y el modo de grabado. Esto puede cambiar también en el caso en el que estemos trabajando con una imagen. Pero como veis es bastante sencillito porque no tiene demasiadas opciones, y en el momento en el que hemos trabajado un par de veces con todo esto, lo interiorizamos y resulta súper sencillo.
Bueno, pues si seguimos en el supuesto de que el trabajo que yo quiero hacer es el grabado de esto y luego el corte por este cuadrado exterior, una vez que ya tengo configurada toda la parte de lo que sería el láser, la velocidad y demás, solo me tendría que ir al botón de proceso para que la máquina empiece a trabajar. Pero yo os recomiendo que antes de ir a proceso utilicéis el botón de encuadre. ¿Qué es lo que va a hacer el encuadre? Bueno, pues cuando le damos aquí nos sale esta ventana que nos indica que le demos al botón de la máquina y lo que vamos a ver es que nuestra máquina nos va a dibujar con una luz o nos va a marcar con una luz dónde se va a hacer ese trabajo, con lo cual es de mucha utilidad porque vamos a saber si tenemos nuestro proyecto bien encuadrado sobre la pieza que tenemos en el interior de la máquina. Así que, como digo, no cuesta nada, le damos a encuadre, nos hace una especie de luz para marcarnos dónde va a hacer ese trabajo. Si estamos conformes con dónde va a hacer ese trabajo, entonces ya sí nos vamos a proceso, nos lleva a esta ventana de vista previa o previsualización de lo que vamos a hacer y en el momento que esté todo listo le damos a proceso y solo nos quedaría darle al botón de la máquina para que la máquina empiece a trabajar. Así que, como veis, es súper sencillito y en realidad no tiene tantas opciones. Sí que entiendo que cuando uno utiliza un programa por primera vez, pues puede resultar un poco abrumador, pero la verdad es que este programa yo considero que tiene pocas herramientas y que a poco que trabajéis con la máquina, con el programa en un par de proyectos, ya le vais a coger el truquito y vais a poder utilizarlo sin ningún problema. Bueno, pues por el momento dejo hasta aquí este repaso sobre el programa Xtool Creative Space. Si os ha quedado cualquier duda adicional sobre las herramientas que incluye el programa o queréis que profundice sobre alguna de las herramientas que he pasado un poco por encima, me lo dejáis en los comentarios. Y hasta aquí me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y si no os habéis suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!